la música lo indica, tratar de desenredar un poco todo lo que está ocurriendo en Perú, Leslie Briceño, porque la novela en solo un par de horas ha pasado de todo. Sí, esto es una teleserie peruana muy entretenida. O sea, lamentable obviamente lo que está sucediendo, todo lo que significa la crisis política en Perú de los últimos días, y en general no es una crisis que se viene arrastrando de años, la verdad. Han tenido ya 5 presidentes en 6 años, ha sido una crisis política que en realidad toma un distinto cariz, obviamente, con lo que está ocurriendo hoy día. El expresidente Castillo iba a enfrentar su tercera moción de censura, que tenía que ver con esta posibilidad de sacarlo del poder, y él hace un golpe al inicio prácticamente del día, fue a las 12 del día, hora chilena, o sea, hora de peruana, 2 de la tarde hora chilena, que anuncia esta disolución del Congreso, una lógica, un autogolpe. Sin embargo, él no contaba con el apoyo principalmente militar que se requiere para estas situaciones. No hubo apoyos ni siquiera políticos más allá de sus sectores más cercanos. Y esto se transformó, nos dimos vuelta a las 2 de la tarde, muchos de nosotros estábamos leyendo autogolpe en Perú, disolución del Congreso, los ministros después empiezan a renunciar, y ahora a las 7 de la tarde tenemos el expresidente Castillo detenido, con una nueva presidenta ya juramentada. Entonces sí, ha sido una teleserie intensa. Sí, algo que tú indicabas respecto a este golpe de Estado, porque uno veía estos comentarios a través de redes sociales y de los principales medios internacionales, claro, como golpe de Estado, y dentro de una medida desesperada también del ahora expresidente, en ese momento presidente, porque lo que significaba también tomar esa medida, no sé, aquí un comentario muy dentro de lo que uno puede hacer sin conocer tanto el tema, pero ¿cómo no tantear el terreno antes? Creo yo, no sé, porque como lanzarse hacia la piscina, conociendo la historial para atrás político en Perú, es complejo. Sí, fue arriesgado, porque en general lo que se sabía hasta en la mañana y la información que se tenía es que de los 87 votos que necesitaba el Congreso para destituir al presidente, solamente contaba con 80, ¿ya? Por lo tanto, era la posibilidad de que él fuera destituido después de esta reunión del Congreso era muy baja. Entonces uno se pregunta por qué no esperó a ver la resolución de lo que había ocurrido para empezar no para ver cómo hacer el autogolpe, sino que para mirar salidas políticas mucho más democráticas a la crisis que está viviendo en estos momentos Perú. Por lo tanto, la falta de tacto político, uno se cuestiona cuál fue. ¿Qué es lo que quizás en ese momento el presidente Castillo tenía alguna información privilegiada, que tal vez, finalmente son 101 votos que apoyan la destitución del presidente en la sesión que se tuvo que adelantar? Quizás él ya manejaba alguna información privilegiada y por eso trata de hacer este autogolpe que hace 30 años atrás lo hizo Alberto Fujimori, recordemos, y que le resultó bien porque contaba con el aparato militar que apoyaba a Fujimori. En cambio, hoy día la falta de apoyo político transversal y además el apoyo militar, que es fundamental. Salió muy rápidamente, renuncia el líder de las Fuerzas Armadas, dice hay que seguir un proceso democrático, esto va en contra de la institucionalidad democrática del Perú. Renuncia de ministros, además, renuncia de los ministros. Yo llegué hasta 4 ministros, no sé. Renunciaron, sí, renunció prácticamente todo el gabinete. Ojo, pensemos que además el presidente Castillo había tenido 80 ministros durante todo su mandato. Sí. Había habido una rotativa ministerial muy rápida. De hecho, la vicepresidenta, que hoy día ahora ya es presidenta del Perú, que había tenido sus discrepancias políticas muy fuertes frente a lo que había planteado el presidente, siendo que en un principio eran muy cercanos. Entonces, hay una crisis institucional en Perú que se agudiza en estas últimas 24 horas y lo hemos visto en estos sucesivos acontecimientos que finalmente llevan a lo que tenemos ahora en estos momentos, que no sabemos un poco cómo se va a actuar. Hay algunas imágenes que han llegado de muy poco apoyo al presidente saliente, pero tampoco sabemos cuál es la percepción de la ciudadanía.
sobre todo lo que está ocurriendo. Por otro lado también... Disculpa, sí. Bien polarizado, porque veíamos imágenes de celebraciones, otras manifestaciones, estamos viendo imágenes en vivo e indirecto del lugar donde está detenido Pedro Castillo en este momento, y hemos estado durante toda esta tarde viendo imágenes precisamente de esto, de lo polarizado que está la misma ciudadanía. Exacto, recordemos que cuando él llega al poder, cuando él gana la elección, Castillo, también fue una elección polarizada. Acuérdense que, para los que se acuerdan un poquito y los que no, hagamos un recordatorio electoral, la segunda vuelta entre Castillo y Keiko Fujimori fue peleada voto a voto. Y finalmente incluso Fujimori trata de impugnar los resultados para revisar efectivamente que hubiera ganado quien ganó. Sí. Entonces era una elección muy polarizada, una ciudadanía también muy dividida y con otros fenómenos más. La crisis política de Ecuador no solamente se ve en ese resultado electoral, sino que además también, por ejemplo, un sistema político muy atomizado. Hay muchísimos partidos políticos y eso finalmente genera mayor polarización. ¿Por qué? Porque cada uno trata de defender su propio feudo. Sí. Yo quiero esto y no voy a transar y me peleo contigo por A, entonces resulta de que nos dividimos y prácticamente generamos una nueva crisis. Entonces hay muy poco de consenso, genera mucha polarización y eso finalmente trae las consecuencias de lo que estamos viviendo. Sí, tú señalabas en las últimas 24 horas, no han pasado ni 12 horas dentro de todo lo que ha ocurrido. Claramente todo está fluyendo demasiado rápido, no tenemos una bola de cristal para saber, pero ¿qué es lo que se espera también dentro de estos procesos? Al asumir Dina Boluarte, ¿qué debiese pasar? ¿Y qué va a pasar con Pedro Castillo? Bueno, aquí claro, efectivamente no tenemos una bolita de cristal para saber, pero a ver, si escuchamos el discurso que ella dio hace una hora, no más allá de eso, ella hace un llamado a la unidad nacional, hace un llamado un poco a terminar con los enfrentamientos políticos principalmente, a esta polarización y hace un llamado a un gobierno unidad. Ahora, hay que mirar qué es lo que va a ocurrir efectivamente. ¿Por qué? Porque la pregunta es, el Congreso Congreso peruano va a dar ese espacio. El Congreso hoy día la aplaudía cuando ella juramenta, pero va a dar ese espacio para que efectivamente haya un gobierno de unidad, para que ella pueda terminar el mandato de Castillo, o en un par de meses más va también a empezar a cuestionar, o quizá en un par de días más, va a empezar a cuestionar y tratar de sacarla del poder, porque finalmente representa un sector político donde el Congreso no está muy de acuerdo y donde además ese sector político no tiene mayoría. Entonces la pregunta es esa, el Congreso o va a dejar, tiene dos caminos, va a dejar efectivamente desarrollar un gobierno unidad, o ya está, y se lo leía en Twitter, no recuerdo exactamente a quién, decía, el mismo Congreso que le está aplaudiendo estará pensando ya su destitución. Entonces esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. La crisis política en Perú es tan larga data que lamentablemente nos encontramos con que hay una crisis institucional. Hoy día, increíblemente, las instituciones funcionaron. Ya instituciones como el Congreso, que actuó rápidamente, y en un par de horas ya había una nueva presidenta juramentada, que dicho sea de paso es la primera presidenta mujer en el Perú, pero también lo interesante es que si miramos los periodos anteriores de los presidentes peruanos, no han terminado su mandato. Además, muchos de ellos involucrados en casos de corrupción. A Pedro Castillo no lo querían sacar del poder porque estuviera haciendo mal el trabajo. O sea, esa es una de las causas, sino además porque estaba involucrado en temas de corrupción, tráfico de influencias, una institucionalidad donde pareciera ser que él y su familia habían trabajado redes de corrupción mucho más profundas. Pensemos lo que pasó con los presidentes anteriores, el presidente Kuczynski, lo que pasó con también Ollanta Humala, Alan García, que recordemos que el 2019 se suicida cuando, y que fue horrible porque se suicida casi en vivo, cuando lo fueron a detener por el caso de corrupción. Sí. Entonces hay una crisis institucional. Esto no es solamente de Pedro Castillo, esto es un problema estructural del Estado peruano que requiere probablemente algún tipo de transformaciones más profundas. Y no solamente pasa por lo que había dicho incluso el presidente Castillo ahora cuando hizo esta disolución del Congreso, hacer un llamado a elecciones, etcétera, sino que pasa por la confianza en las instituciones, pasa también por establecer que un sistema político empiece a funcionar. Y eso es una solución que no es de un día para otro. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue esta jornada.
15:56 ahí en horario de Perú. Dina Boluarte, quien es abogada de la Universidad de San Martín de Porres, se hizo los estudios de posgrado precisamente en la misma institución, trabajó como funcionaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil como abogada y jefa de una de sus oficinas, cargo que ocupó desde el 2007. Fue candidata a la vicepresidencia durante las elecciones generales del 2021 por el Partido Perú Libre, fórmula encabezada por Pedro Castillo, la que ganó en la segunda vuelta, y el 29 de julio del 2021 fue nombrada ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno de Pedro Castillo, a más de un año en el cargo. El 25 de noviembre del 2022, tras el nombramiento de Betsy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros, Boluarte presentó su renuncia como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ahí poniéndonos un poquito también en contexto de la primera presidenta mujer del Perú. Y yo te señalaba, Pedro Castillo, ¿qué ocurre? Porque es detenido, tiene que seguir su proceso legal. Efectivamente, se me había olvidado esa parte que lo habías mencionado. Claro, o sea, ahora él estaba en un proceso legal antes de lo que ocurre hoy día a mediodía, hora de Perú, y en las últimas horas, e incluso su abogado renuncia en mitad de todo esto, porque él había asumido su defensa, y en el comunicado que da el abogado señala, al principio señala el presidente Castillo, yo asumí la defensa, bla, 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 pero a raíz de los últimos acontecimientos yo no puedo seguir defendiendo al ciudadano Castillo, de hecho hace el cambio de nombre. Entonces, hay un proceso legal que no sabemos muy bien qué va a ocurrir. Hay algunas noticias que circularon y que yo pude revisar antes de venirme, que decían que fue la propia guardia presidencial, o la guardia que lo escoltaba, que lo llevó al lugar de detención. Hay también rumores de que se estaría o habría estado en conversaciones con asilarse en México, también en algún momento se dijo. Sin embargo, hay un proceso, hubo una imagen que circuló también de lectura de algún tipo de cargos, los cuales todavía no se transparentan. No sé si en los últimos minutos habrán salido transparentados qué cargos, pero claramente tienen que sumarse con lo cual se destituye los temas de corrupción, de que es moralmente, que no puede llevar moralmente el cargo de presidente. Además, probablemente algún tipo de cargo asociado a la sedición por el mismo acto del golpe de Estado, del autogolpe, del intento de autogolpe. Y eso, lógicamente, va a tener que ser llevado a la justicia, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque los expresidentes peruanos que han sido llevados a la justicia no han tenido procesos que hayan sido muy beneficiosos para ellos, y además han estado destapando una serie de escándalos mucho más profundos en el sistema político peruano. Tenemos claro que la corrupción es algo lamentable, que está presente en todas partes del mundo, pero ya cuando tenemos una corrupción institucionalizada que está presente en Perú, en todas sus instituciones, o la mayoría de sus instituciones, y está llegando a la presidencia, no solamente con Castillo, sino que con los presidentes anteriores también, probablemente es algo que de una forma u otra va a pegar fuerte en el sistema judicial. Sí, nosotros siempre abordamos lo que significa las crisis políticas y cómo afecta a la ciudadanía y cómo afecta este nivel de corrupción, como tú indicas, lo que significa también en nuestras relaciones internacionales, porque hablábamos anteriormente con el editor general de TVU, o sea, lo que significa Perú también para nosotros, para Chile directamente. Tenemos del 2020 vuelo directo de Talcahuano a Lima, lo que significa también la población peruana en nuestro territorio. Y esa inestabilidad, esa incertidumbre que se vive a nivel internacional, pero que claramente en Perú ya viene con esta data, como tú nos has comentado. Claro, o sea, pensar, somos vecinos, tenemos una colonia peruana muy importante en nuestro país. No recuerdo exactamente si es la primera o la segunda colonia más importante en nuestro país, la colonia peruana. Su aporte cultural a nuestra sociedad es enorme, y claramente es un fenómeno que además no solamente por el hecho de ser vecinos, es algo que nos afecta. Tú lo mencionabas, cosas tan simples como que tenemos vuelo directo a Lima, o también tenemos esta tradición de la cultural peruana asociada a la comida, y que finalmente es la impronta que tiene la colonia peruana en nuestro país, y cómo obviamente esto también puede ser un fenómeno que puede ir afectando, por un lado puede afectar políticamente las relaciones entre Chile y Perú, o de Perú también con sus vecinos, pero también mirar lo que significa tener países que están teniendo crisis políticas constantes alrededor nuestro.
En un momento, antes de que pasara esto, habíamos pensado hablar de Cristina, por ejemplo. Sí, de hecho quería que cerráramos con eso. Porque... Ver lo de Cristina. Entonces, Argentina no está tan libre de una situación crítica. Miramos siempre Bolivia también con una crisis constante. Entonces, el panorama latinoamericano es un panorama que lamentablemente, aquí tuvimos casi un esbozo, un recordatorio que le fueron los autogolpes y los golpes de Estado del siglo XX, pero nos damos cuenta que la región latinoamericana tiene una crisis política importante que está cada vez mermando la calidad democrática de estos países, y eso también obviamente nos afecta a nuestro país. Sí, estoy buscando acá las cifras respecto a la cantidad de peruanos que hay en nuestro país. No pillo el dato exacto, lo último fue... no hay datos actualizados, pero claro, en un momento fue la primera colonia, tengo mis dudas ahora si la segunda con Venezuela, sí. Sí, también por eso tengo la duda. No me carga el internet, pero bueno, ahí vamos a esperar que cargue. Sí, lo que ocurre en materia política a nivel en la región latinoamericana, y aquí es cuando uno empieza a decir o a sacar cuentas. Dentro de todo lo que se vive en Chile, que podemos decir, sí, la novela, el proceso, los temas que teníamos pauteados para hoy día, que obviamente quedaron de lado respecto a lo que se está viendo en materia internacional, pero claro, parece una taza de leche comparado a lo que pasa en materia internacional. Sí, nosotros vivimos una situación bastante tranquila en términos de nuestros vecinos, más allá de que la institucionalidad funcione. En Chile existen casos de corrupción, lo hemos visto con lo que está pasando con las Fuerzas Armadas en general, pero no tenemos una corrupción tan institucionalizada como se ve lamentablemente en nuestros vecinos. También otros problemas asociados con las crisis políticas profundas que están viviendo de larga data. Ojo, eso no significa que nosotros vamos a estar libres de una situación así. Muchas de estas crisis internas que están asociadas a las crisis políticas que estamos viendo, el acuerdo constituyente que todavía no se llega a buen puerto finalmente, abre la posibilidad de los gobiernos populistas. Y Alberto Fujimori, cuando llega al poder en Perú, llega por el camino del populismo. Cuando llega Chávez, cuando llega Maduro al poder en Venezuela, llegan por el populismo. Cuando llega un Menem al poder en Argentina, también llega con el discurso del populismo. Es con este discurso de nosotros vamos a terminar todos los problemas que existen en este país y traemos la solución maravillosa. Y la solución maravillosa no es decirlo, la solución maravillosa es trabajar y hacerlo. Entonces, claro, el populismo es un fenómeno netamente latinoamericano y es algo que se ha ido dispersando a nivel mundial, como la lógica populista así peronista, que es el populismo por máximo clásico, pero finalmente mirar cómo ese discurso populista finalmente es la apertura a las crisis institucionales. Los partidos no funcionan, los partidos no sirven, yo voy a gobernar sin los partidos, que es una de las cosas que decía Castillo cuando hizo su campaña. El discurso de Castillo, sí, es un líder de izquierda, pero cuando uno revisa ese discurso de líder de izquierda, era de izquierda de los años 70, de los años 60. Un discurso muy antiguo, pero además vinculado mucho con yo vengo a transformar las cosas porque los que los han hecho antes no han hecho nada mal, nada bien, todo mal. Entonces ese es el populismo que hay que temer. Sí, vamos a seguir hablando claramente de esto. Dentro de las últimas actualizaciones, los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Senado, Cámara de Diputados, condenaron el intento de golpe de Estado en Perú. Ahí también las reacciones que se está teniendo desde nuestras autoridades. Leslie Briceño, ahí iremos actualizando todo lo que está ocurriendo en Perú las próximas semanas.